Para recapitular un poco, empezaré contando mi historia como tal. En 2020 empezó la pandemia, por lo que yo tenía mucho tiempo libre y me la pasaba jugando demasiado tiempo. Llegaba jugando de unas 10 a 12 horas al día, ya que yo desde muy chico siempre tuve esta pasión por jugar horas y horas. Pero entonces llegó un punto en donde no me movía, ni siquiera cuidaba mi alimentación. Al contrario, la empeoré, llegando a un peso corporal no tan alto, ni siquiera al punto de tener obesidad, o un poquito pasado. Esto fue aproximadamente en el 2021, por lo que un día vi mi físico y me generó un trastorno mental, lo cual estuvo demasiado mal, porque recuerdo que al siguiente día empecé a hacer ejercicio de una manera exigente y muy obsesionada. Recuerdo que mi familia se iba a pasear y yo me quedaba en la casa solamente para hacer ejercicio y que nadie me viera. Yo creo que la mayoría le daba pena al iniciar en el gimnasio o hacer ejercicio que los vieran realizando esto. Entonces, ya viendo mi físico, viendo que no me gustaba lo que estaba en el espejo, empecé a, entre comillas, hacer dieta, lo cual yo en ese tiempo le llamaba dieta el comer menos, ya que pues teniendo 14 años no investigaba nada, no tenía conocimiento. Yo cualquier cosa que veía por internet o físicos que me gustaban intentaba replicar por mi cuenta, por conciencia propia. También otro factor importante que me llevó al hacer ejercicio y, entre comillas, quererme hacer fuerte es el hecho de que yo en la secundaria, por allá del 2021, iba en segundo grado. Actualmente tengo 19 años. Entonces recuerdo mucho que en primero y segundo de secundaria yo sufría bastante bullying por algunos compañeros que estaban ahí. Como tal, esto no es para contar toda mi historia, simplemente es el hecho del por qué empecé, y a lo mejor algunos se sienten identificados con esto. Después de eso empecé con mis problemas alimenticios, comiendo 800 calorías al día, máximo 1200. En un día que ya me estaba reponiendo eran 1800. Entonces yo recuerdo mucho que yo tenía muchos problemas mentalmente con la comida, algo que a lo mejor me podía hacer muy bien en mi cuerpo. Yo lo decía como que no, porque tenía muchas calorías o mucha grasa. Cuando recuerdo muy bien que mi mamá me preparaba un plato de pollo hervido con verduras y yo lo negaba por el hecho de que pensaba que me iba a engordar. Yo pasaba bastante hambre con el hecho de querer adelgazar, lo cual lo logré en un tiempo de aproximadamente 1 a 2 meses. Pero sorpresa, este bajón de peso no fue del todo bueno, porque pasé de pesar 70 a 75 kilos a pesar 45 kilos, por lo que recuerdo muy bien que esto me trajo muchos problemas. Mi familia lo notaba bastante y yo lo tomaba como crítica cuando ellos me decían: oye, te veo muy flaco, empieza a comer más. Yo como tal, estos comentarios que mi familia me la hacía, no me lo tomaba tan bien, porque yo lo tomaba como que me estaban atacando, cosa que yo solamente quería lo mejor para mí, y es lo que me doy cuenta hasta el día de hoy. Llegué con 45 kilos y duré aproximadamente así unos 7 meses con ese peso corporal. Recuerdo que estaba bajando hasta 44 kilos. Entonces decidí subir de peso corporal, aumentar masa muscular, ya que mis objetivos cambiaron. Ya no quería bajar, sino al contrario, quería subir. De igual forma, al querer subir de peso no me informé muy bien o lo necesario para hacer las cosas bien, y a lo mejor ese progreso que podía tener en esos años lo pude tener ahora, pero es parte del proceso, el hecho de equivocarse y aprender de esos errores. Entonces recuerdo, me compré una báscula para pesarme a mí y de ahí empecé a comer más y más y más y más. Recuerdo que los primeros 4 o 5 meses yo ya tenía una relación con la comida bastante estable, ya como tal no me generaba un TOC al nivel que tenía anteriormente, porque todavía tenía este TOC, pero ya tenía algo de conocimiento sobre contar calorías, las calorías, los macronutrientes. Solamente que yo batallé un poco para que mi familia me dejara cocinar, comprarme mi báscula, a lo mejor, y pesar los alimentos, porque no es algo que mucha gente ve bien. Mucha gente piensa que pesar los alimentos es un trastorno o algo así. Entonces empecé a comer más y más y más y más. Un error fue el hecho de querer aumentar masa muscular o peso corporal muy rápido. Entonces esto conllevó a que yo, pesando unos 47, 48 kilos, pasara a 65, 67 kilos en pocos meses, porque en ese entonces yo pensaba que a más peso corporal, más masa muscular iba a ganar y más fuerza. Entonces pues sí, aumenté de músculo los primeros meses. Pasé de un peso corporal de 45 kilos a unos 49, 48 kilos magros, entre comillas.
comillas, por decirlo así. Después de esto no me importó y empecé a subir calorías a lo tonto. Recuerdo que yo sentía que estaba progresando porque estaba ganando mucha fuerza. Incluso algo que sí, yo aún pesando 45 kilos, era bastante fuerte en pierna, llegando a cargar 100 kilos en sentadilla a 12 repeticiones, 120 kilos a 6 repeticiones, aunque los 120 kilos eran ya pesando más o menos unos 50 kilos. Obviamente no era con la mejor técnica posible, pero era algo que a mí me hacía sentir bien. En esa época, por el 2021, en TikTok se hacía muy viral el hecho de cargar pesos altos que a lo mejor una persona no estaba capacitada para cargar. Entonces yo hacía los ejercicios con muy mala técnica, incluso duré así unos 2-3 años sin el saber cómo entrenar. Entonces, recapitulando, pasé de 75 kilos a 45 kilos. Después de esos 45 kilos pasé a 49 kilos. Este margen de mejora de 45 a 49 kilos aproximadamente fueron simplemente lo que he comentado en mis anteriores videos: aprender a contar las calorías, las porciones. Y a lo mejor en este entonces no tenía tanto conocimiento como lo tengo ahora, pero lo que me ayudó a ganar masa muscular fue el hecho de comer comida limpia. Recuerdo que yo no me daba ningún permitido. Yo podía ya estar consumiendo unas 2000, 2200 calorías, pero esas 2200 calorías eran simplemente de cosas buenas. A lo mejor la repartición de macronutrientes no era la mejor, pero era comida limpia que mi cuerpo necesitaba para reponerse de todo eso que había pasado. Después de esto, como comentaba, que hice un volumen muy sucio. Llegué hasta 85 kilos, en los cuales ya me había dado pseudoginecomastia, me sentía muy mal, me sentía muy cansado. Esto aproximadamente por el 2023. Cabe recalcar que todavía entrenando muy mal. Por más que hacía etapas de minicuts, que recuerdo que hice unas 2-3 etapas de minicuts por 4 semanas, ninguna como tal me ayudó a que mi grasa corporal bajara algo significativamente. Obviamente es una etapa muy corta de definición y no te va a ayudar a perder grasa de manera milagrosa. Entonces aquí como tal van los puntos en los que yo hice para lograr mi cambio físico. Es todo lo básico y todo lo que se ha repetido en distintas veces, o a lo mejor has escuchado. Dormir muy bien, de 7 a 8 horas diarias. El hecho de alimentarte bien y llevar un balance entre la comida y hacer una buena repartición de los macronutrientes, el saber cómo meter cada comida, cuándo. Entrenar bien, saber a tu cuerpo qué le funciona. Obviamente los primeros meses vas a aumentar muchísima masa muscular, pero va a llegar a un punto de estancamiento, y con eso tienes que tú saber qué le responde bien a tu cuerpo. Pongo mi ejemplo: yo en estos videos estaba pesando 45 kilos y aún entrenando muy mal. Este es un video con 2 kilos de diferencia, algo de masa muscular, obviamente no algo significativamente abismal, pero fue una mejora bastante grande. Entonces debes de saber el margen de mejora que tienes. Después de que ese margen de mejora llega a un estancamiento, tienes que tú experimentar con tu cuerpo diferentes métodos, diferente entrenamiento. Y de igual manera, al tener un porcentaje de grasa bastante alto, lo malo de esto, por decirlo así, como tal no se ve el margen de mejora físicamente. ¿A qué me quiero referir? Al tener un porcentaje de grasa bastante alto, tú no sabes si estás mejorando físicamente o no, por la grasa corporal que tienes. A lo mejor algunos cortes se tapan, algo que me pasó a mí. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, que es la alimentación, el entrenamiento, el saber cómo experimentar con tu cuerpo, con esto fácilmente puedes lograr un cambio físico, pero simplemente no hagas etapas de volumen o muy agresivas o una etapa de definición muy agresiva. Finalmente, por el 2025 me animé a realizar mi primera etapa de definición. Esto ya les voy a dar con mis pesos corporales en ese entonces. El 31 de diciembre de 2025 pesaba 81 kilos cerrado, midiendo 1.72, teniendo 18 años, ya que en 2025 en mayo yo cumplo 19 años. Esto ya fue a lo largo del año que cumplí los 19. Como yo vine de una etapa en la cual yo pensaba que o podía perder grasa muy rápido, o según yo ganaba grasa muy rápido, yo quería ver mi margen de mejora, pero ahora no cometiendo el error que hice, que fue acelerar el proceso, que es lo que mucha gente hace. Por querer acelerar el proceso puede llegar a varios cambios en su cuerpo que no es muy recomendable. Ya después yo de hacer estos cambios, por decirlo así, me puse a investigar el cómo hacer mi primera etapa de definición, ya que yo ya tenía conocimiento de la etapa de volumen, pero de la etapa de definición tenía cero conocimiento. Yo pensaba que solo era bajar las calorías y ya, pero no sabía de dónde, cómo, qué hacer, cuánto cardio, si es necesario moverse. Después de antes de iniciar mi etapa de definición, por un mes entero me estuve informando para no cometer lo que cometí anteriormente. Como comentaba en anteriores videos, yo pensaba que mi etapa de definición iba a durar unos 6 meses, lo cual fue algo muy erróneo porque la definición no duró eso. No fue hasta diciembre de 2025 en el cual se acabó esta etapa, ya que yo ya estaba pasando mucha hambre. ¿Y por qué? Esto es porque yo llevaba una vida bastante activa. Daba unos 10,000 a 15,000 pasos, hacía mi cardio,
pero yo quería apretar lo máximo posible, ya que siempre cuando vas a iniciar una etapa de definición, cuando llevas una mayor parte en volumen, lo primero que quieres es liberarte de la comida, ya no querer comer y comer menos. Entonces yo este primer margen lo vi como una definición muy pasiva. De enero a más o menos por junio todavía me sentía muy bien en el tema de la comida, no pasaba hambre, ni siquiera sentía que estaba en una definición, me sentía muy bien. Después llegan los estancamientos y después de estos estancamientos tienes que hacer un bajón de calorías. Este bajón de calorías yo lo llegué a un extremo en el cual quería apretar lo máximo posible, obviamente cuidando todos los parámetros. Me refiero a tener los macronutrientes muy bien, las grasas en lo saludable, los carbohidratos tampoco tan bajos y las proteínas en lo normal. Entonces bajé las calorías y ya llegó un punto donde estaba pasando mucha hambre, por lo que mi etapa de definición ya tenía que terminar. Llegar a este punto físico me sentí muy bien, orgulloso de mí mismo, ya que yo había hecho todo esto por mi cuenta, sin ningún preparador, aprendiendo todo por mí mismo. Y con esto quiero decirles que tú mismo puedes hacer tu propio entrenador, puedes llevar tu alimentación, un cambio físico radical si te sabes informar bien. Entonces me refiero con esto, yo llegué a un punto físico con un porcentaje de grasa aceptable, tampoco tan bajo, pero comparado con el porcentaje de grasa que tenía anteriormente fue un cambio muy grande. Después de esto, ¿qué fue lo que pasó? Yo terminé mi definición aproximadamente con 1850 calorías, unas calorías muy bajas. Obviamente estas calorías no las mantuve por meses, las mantuve por semanas, porque yo sé que eso no era saludable. Entonces solamente las mantuve por unas semanas, terminó la etapa de definición y lo primero que hice fue subir las calorías 200 a 300 calorías. Y pues hice lo mismo que en mi video en el cual explico qué hacer después de definir. Estuve en ciertas calorías hasta tener el margen de kilogramos que quiero ganar por mes. Lamentablemente 2 semanas antes de Año Nuevo me enfermé. Me enfermé 2 veces en 2 semanas. La primera semana fue una gripe con cuerpo cortado. Aún así cumplía la dieta, pero los entrenamientos no iba a entrenar porque de verdad me sentía muy mal, no me podía ni siquiera parar de la cama. Entonces me llegué a recuperar esa semana pues la tomé tranquila, tampoco exigirse, es algo que sí, no te debes de exigir, si te enfermas tu cuerpo debe reposar. Después ya me sentía un poquito mejor y el lunes me volví a enfermar, pero ahora fue sobre problemas digestivos. Tenía mucha hinchazón, demasiada hinchazón que no podía ni siquiera estar derecho, por lo que obviamente en la dieta me limité mucho en los carbohidratos, alimentos que a lo mejor me puedan inflamar. Y pues como tal, esas 2 semanas fueron muy malas semanas para, por decirlo así, mi progreso. Pero después volví al gimnasio, retomé todo y actualmente me encuentro con este físico. Este es el video más reciente que tengo y obviamente no es un físico espectacular, un físico que destaque entre los demás, pero contando toda mi historia que les he estado comentando, siento que es un físico en el cual me siento orgullosamente de haber logrado lo que logré por mérito propio. Nunca he llevado a un preparador y obviamente no digo que no lo debas llevar tú. E incluso es mejor llevar a un preparador, alguien que ya tenga conocimiento sobre esto y a lo mejor y puedas progresar un poco más. Pero estos videos los hago para la gente que a lo mejor quiere hacerlo por su cuenta y obviamente que sí se puede. E incluso el progreso que yo llevo por años, tú lo puedes lograr en meses o 1 año, 2 años informándote muy bien.